Amigos, nos encontramos en Expo Seguridad México 2022, regresando de la pandemia, todos muy contentos en esta Expo Seguridad, y está con nosotros nuestro amigo Gerardo Macías, director general de Protectio. Jerry, ¿cómo estás? Déjame saludarte, amigo, qué gusto. Gracias. Excelentemente bien y contento por esta invitación, gracias. Al contrario, Gerardo, nos da mucho gusto que estés aquí con nosotros en nuestro stand. Y bueno, yo ahorita antes de que empezáramos a grabar, te estábamos platicando tú y yo muy ameno, y continuamos con esa charla de los retos de la seguridad privada que se han venido sorteando desde hace, pues desde los últimos años. Platícanos un poco esos retos y desafíos a los que nos vamos a encontrar. Sí, la verdad es de que yo creo que la pandemia ha acelerado estos retos de manera importante. Y déjame decir por qué. Primero, hubo una disrupción en todas las organizaciones, local y mundialmente, que nos ha cambiado todos los escenarios. Esto tiene que evolucionar, y en dos sentidos: en la forma electrónica y tecnológica de cómo trabajar y cómo mejorar nuestros procesos y nuestra seguridad. Pero hay una parte que también es de factor humano, que continúa. No podemos quitar a los guardias como tal a cambio de cuestiones electrónicas. Primero, lo que tenemos que hacer es evolucionar, entender a trabajar electrónicamente para que podamos ir evolucionando en esa parte. Y tiene mucho que ver con la cultura. O yo en la parte logística le llamo con el ADN logístico. ¿Y a qué me refiero? Es con la cultura empresarial que existe. Cada empresa tiene un ADN diferente. Es más, dentro de una empresa, si tienes diferentes centros de distribución, cada centro de distribución se comporta de manera totalmente diferente. Aunque las políticas generales son las mismas, internamente o localmente actúan de forma diferente, y tiene que ver con su entorno, ¿sí? con el tipo o la localización donde está ubicado. Y puede ser la misma empresa. No es lo mismo una empresa global que trabaja en Estados Unidos a la que trabaja en México, y que trabaja en México diferente a la de San Luis Potosí y diferente a la de Guadalajara. Todos tienen su ADN totalmente, y en base a ese ADN, que es una cultura de seguridad, es como tú puedes ir haciendo esas mejoras y cambiando la visión de seguridad. La seguridad empieza por nosotros, y empieza nosotros teniendo buenas prácticas de seguridad. Es decir, en tu casa debes de tener buenas prácticas de seguridad. No dejar la puerta de la llave abajo de la maceta, porque pues, al final te van a robar o te va a ocurrir. No, esa es una mala práctica. Y esas buenas prácticas tenemos que irlas llevando a la organización, y en base a ello vamos a tener que seleccionar los mejores perfiles de guardias de seguridad que puedan adaptarse a ese tipo de operación, ¿sí? No es un estándar, tiene que ver mucho con el comportamiento y las necesidades de esa organización y su ADN o su cultura interna. En base a ello se definen los perfiles y las personas para proteger las instalaciones. Pero te encuentras con otras variables que ya son de México. Las nuevas regulaciones, ahorita el incremento del salario mínimo, el famoso REPSE, que son unas medidas importantes que ya se habían atrasado 20 años. ¿Por qué? Porque son condiciones que te ayudan a tener un trabajo especializado, ¿sí? Y que al final esto eleva las condiciones de nuestros guardias. Sin embargo, te encuentras con otro reto. Los presupuestos de seguridad están también limitados. Y entonces, con estas nuevas regulaciones, tiene que incrementarse el salario, y tienes que también proyectarlo, y eso lo tiene que entender el cliente. Necesitamos mejores guardias, más capacitados, más preparados, y con otro nivel de visión que se pueda adaptar a esos ADN empresariales o esa cultura de las organizaciones. Esto es bien importante porque esto nos va a empujar a tener personal mejor capacitado. Sin embargo, hay otra cuestión sumamente importante: la regulación de las empresas de seguridad privada.
se dice que la seguridad privada participa con el 2 punto y tanto por ciento del Producto Interno Bruto. Es una cantidad importante, de las que están declaradas fiscalmente, pero existe otro mercado informal que no está declarado. Entonces yo creo que la participación es muy grande y la seguridad privada tiene que regularse para que todos estemos perfectamente regulados sobre una ley general nacional, que ese es otro problema. Tenemos una ley general nacional federal que no se aplica. ¿Por qué no se aplica? Porque cada entidad dice, sí, tienes la federal, pero en mi estado yo rijo. Y el otro estado rige con su ley, y el otro estado. Y entonces tienes un pleito de control de la seguridad privada que se convierte en un desbarajuste. ¿Por qué? Porque uno me pide un tipo de uniforme, un tipo de balizamiento para la unidad, y otro estado me pide otro, y la federal me pide otro. Entonces, si vas cruzando con la federal y pasas por el Estado de México, te dicen, no, aquí no es válido, aquí tiene que pasar con esta regulación y si no te multo. Entonces, esa falta de una ley federal no nos permite estar trabajando correctamente, ¿sí? Y por ello la importancia de crear esa cámara donde podamos empujar a que se genere esa ley federal. Se ha pronunciado CONCAMIN, se ha pronunciado también Coparmex, esa necesidad que urge, porque si participamos con ese % y que la seguridad es una parte medular para el desarrollo de México, tenemos que regularla, porque nosotros aportamos parte de esa seguridad, de esa prevención que tenemos que hacer, independientemente de la tarea que tienen que hacer las autoridades. Así es. Independientemente de las actividades del gobierno, de la obligación que tiene de cuidar a todos los ciudadanos, ¿verdad? La aportación que hace la seguridad privada es enorme porque pues, los empresarios la contratan por necesidad, ¿verdad? Y creo que pues, apoyamos para lograr un México más seguro, ¿no crees? Por supuesto, y como en otras partes del mundo, o sea, la seguridad privada es un elemento importante que participa dentro de la seguridad del Estado como tal, ¿sí? Pero obviamente tiene que estar mejor preparada, mejor capacitada y regulada correctamente. Más no sobreregulada, que es lo que está viviendo en este momento. Sí, no, ahorita no está sobreregulada, está mal regulada, porque la regulación federal no aplica para todos los estados, siendo que es una regulación federal y debería de respetarse. Entonces, no sabes, dependiendo de qué estado estés, pues tienes que acoplarte aunque tengas un permiso federal, y eso genera gastos excesivos en tributaciones adicionales. Tengo que pagar a la federal, pero también tengo que pagar a la local. A la federal me da ciertos proveedores para las certificaciones y la local me da otros. Correcto. O sea, es un gastadero que si no se regula va a afectar. ¿Por qué? Porque entonces esto deja de ser atractivo, porque somos empresarios, deja de ser atractivo como centro de negocio. Así es. ¿Sí? Y al final tiene que producir, pero para que tengamos la mejor seguridad privada, tenemos que, por supuesto, hacer economías de tal manera que podamos capacitar y preparar mejor a nuestra gente. Perfecto. Gerardo, te agradecemos mucho, nos hiciste un resumen general y tocaste todas las áreas medulares que está viviendo actualmente la seguridad privada en nuestro país, y creo que es un gran reto el que los empresarios puedan tener un poco más de facilidad para operar, ¿no? Y que mejor le compliquen la vida a aquellas empresas que ni siquiera están registradas y que ni siquiera pagan impuestos, ¿verdad? Así es. Gerardo, muchísimas gracias. Gracias. Te agradecemos mucho aquí en Expo Seguridad México 2022. Y bueno, continuamos aquí haciendo entrevistas en el centro Citibanamex.